Por caminos rectos y caminos cruzados, por allí te vimos pasar. Por floreada veredas son largos laberintos, estuviste destinado a cruzar. ¿Cómo le va? Mire, que hoy es especial para ustedes. Por caminos oscuros o caminos soleados, sabes que has debido atravesar. Por hermosos senderos o túneles oscuros, sabes que no fue fácil llegar. El andar de tus pasos se hizo notar, ese andar pausado que algún día iba a llegar. Un andar liviano un día, otro quiso frenar, ese andar de tus pasos que marcó. Hoy, festivo 8 de agosto, señor Antonio Gómez. Realmente queremos agradecerle que se encuentre hoy entre nosotros para tributarle un sencillo homenaje, reconocimiento en el marco de los 30 años de la reforma constitucional. En nombre de toda la comunidad de la SOI, número 509 11 de octubre, agradecemos su presencia, sus palabras y el testimonio de la experiencia vividas. Para nosotros, sus acciones son el ejemplo vivo de la lucha y la resistencia de los pueblos originarios. A lo largo de la historia, los pueblos originarios han sido negados, perseguidos, silenciados y atacados, destruyendo las pruebas físicas y simbólicas para borrar la identidad. No debemos olvidar nunca que la desaparición de una cultura puede ser tanto más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. Y la única manera de que la cultura no se pierda es a través de la memoria viva. Nuevamente, gracias Antonio por estar hoy y deseamos que esta escuela secundaria sea generadora de líderes comunitarios que resguardan los derechos de los pueblos originarios y de todos los seres humanos, defendiendo y preservando la interculturalidad. Comunidad SOI 509, 11 de octubre. Nosotros veníamos trabajando acerca de cómo fue la persecución de los pueblos originarios, cuánta violencia, cuánto tuvieron que sufrir, pero ese momento es único, ese momento inolvidable. Y por eso hoy le vamos a dar la palabra a Antonio para que él nos cuente. Prestemos atención, hagamos silencio y escuchémoslo. Buenas tardes a todos los alumnos. Muchas gracias por atender esta tarde en este lugar, de ver este video y bueno, de reconocer aquel momento histórico para nosotros que fue muy importante porque, bueno, yo fui participante de esa lucha que teníamos que plantear nuestros derechos a nuestro gobierno argentino en la reforma de la Constitución. Pero no fui yo solo, sino que muchos de los pueblos indígenas del país también participaron, sus referentes, sus líderes, y entonces en ese tiempo nosotros teníamos una organización provincial de representantes indígenas y había un grupo que se llamaba Grupo Conductor, le llamábamos de la Ocasta Fe, se llamaba la organización, y era la Organización de Comunidades Aborígenes de Santa Fe. De ellos, nosotros éramos 6 personas que estábamos. Estaba Orlando Paniagua, Marco Gómez, Ángela Lanche, Rufino Vázquez y Agustín Cavazorí, Luis Paniagua, Agustín Cavazorí, Agustín Gómez ya no están más, ya dejaron este mundo, bueno, pero dejaron su historia para sus hijos y para sus nietos. Esa lucha fue muy importante para nosotros porque teníamos que representar a nuestro pueblo
Y representar a un pueblo significa que tenés que tener capacidad, tenés que tener entereza, mucha valentía, mucho coraje, como decimos a veces nosotros, y mucha voluntad y mucha fuerza debe tener un representante, porque le toca representar a un pueblo y plantearle a los gobiernos los derechos que en ese momento nosotros, como decía María Laura, la maestra, que nosotros hasta ese momento regía un inciso de la Constitución de 1853, que el artículo 67, inciso 15, que decía mantener el trato pacífico con el indio y promover su conversión al catolicismo. Y ese inciso en la ley madre de Argentina para nosotros era muy discriminatorio, porque mantener el trato pacífico significa que cuando vos te levantás a reclamar algo te van a pacificar con armas, así como hicieron en la campaña del desierto y en la campaña del Chaco, donde hubo decisiones del gobierno de aquel entonces de eliminar a todos los indígenas, y no nos favorecía para nada ese inciso. Y entonces nosotros, cuando comenzamos la lucha, uno de nuestros propósitos era plantearle los derechos, que se reconozcan los derechos indígenas de Argentina. Y bueno, pero primero, antes de la reforma de la Constitución, había que plantear una ley en la nación para que salga la ley de la reforma. Y en aquel momento fueron convocados también dirigentes indígenas de Argentina. Yo quisiera leerle para no equivocarme. Decía: somos representantes de los pueblos indígenas Coya, Tapieté, Huichí, Pilagá, Toba, Mocoví, Mapuche, Chaney, Chiriguano, que nos hemos convocado en la ciudad de Buenos Aires del 11 al 14 de octubre de 1993, junto al equipo nacional de pastoral aborigen ENDEPA, para reclamar como pueblos preexistentes que habitan Argentina desde siempre, que ante la eventual reforma de la Constitución Nacional se incorporen en la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional, el reconocimiento de nuestra existencia como pueblo indígena y, en consecuencia, junto a los derechos que nos corresponden, el reconocimiento de Argentina como país pluriétnico y pluricultural. Estos derechos que nos corresponden como pueblo indígena tienen definiciones concretas, expresas, y bueno, ahí están todos los derechos que nosotros planteamos. Porque si dentro de esa ley de la reforma nosotros no estábamos incluidos, posiblemente que no íbamos a poder plantear nada, de cambiar nada en ese texto de la Constitución, que es el artículo 75, inciso 17, donde se reconocen nuestros derechos. Y para eso nosotros, cuando se hace la reforma acá en Santa Fe, participamos nosotros activamente para hacer lobby frente a los convencionales, para que sepan que nosotros estábamos reclamando un derecho legítimo que nos correspondía a nosotros y que era el reconocimiento de nuestra existencia como pueblos originarios de Argentina. Y entonces, en ese momento estaban las comisiones que hacían la redacción de las leyes. Entonces había una comisión que se llamaba Derecho y Garantías. Esa era la primer comisión que iba a ver lo que nosotros proponíamos en ese momento, cuál era el texto que queríamos que se apruebe. Luego estaba la comisión de redacción, era la última comisión la que aprobaba todo, si estaba bien, o sea, hacía todos los arreglos, cómo iba a quedar el texto que nosotros proponíamos.
Y entonces en aquel momento, en la Comisión de Derechos y Garantías, se aprobó este texto. Dice: corresponde al Congreso reconocer en concurrencia con las provincias la preexistencia de los pueblos indígenas constitutivos de la nación argentina, garantizando el respeto a su identidad étnica y cultural, la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, disponiendo la entrega de tierras aptas y suficientes para su desarrollo, los que no serán enajenables ni invariables, asegurar su acceso a una educación bilingüe e intercultural, a su participación en las decisiones para la utilización racional administración y conservación de los recursos naturales en la gestión de sus intereses y en la vida nacional. Ese fue el texto que fue aprobado en la Comisión de Derechos y Garantías. Y para nosotros fue un logro, porque acá vemos que fue un paso para nosotros, porque ya en esa comisión se aprobó esto. Y esto luego se transforma en el texto final que dice dice de la siguiente manera, dice: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otra apta y suficiente para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten. Las provincias pueden ejercer estas atribuciones. Ese fue el texto que fue la redacción final y que se aprobó ahí en esa convención, ahí en el recinto, que fue planteado para que se apruebe de manera, ¿cómo decían? De forma unánime, ¿no? Forma unánime quiere decir que no necesitaban preguntarle a todos o votar, sino que todos levantaban la mano y aprobaban. Eso fue la propuesta de Alfonsines. Bueno, nosotros, fue una lucha muy fuerte, porque parece fácil ver que eso ya estaba aprobado, pero nosotros tuvimos que hacer un seguimiento 3 meses estando ahí en la universidad y convencerlo a los convencionales de nuestros derechos. Porque había comisiones, todos los partidos políticos tenían sus bloques de comisiones, donde nosotros todos los días teníamos que ir a charlar con ellos, convencerlos de que puedan reconocer nuestros derechos. Y entonces a veces nosotros teníamos que discutir que por qué queríamos nuestros derechos, por qué solicitamos, porque ya parece que los derechos de las personas estaban ya en el Código Civil, ya estaban las leyes, pero nosotros no, porque teníamos un inciso que decía mantener el trato pacífico con el indio. Entonces nosotros queríamos que ese inciso se derogue, se deje sin efecto y aprueben lo que nosotros planteábamos como derecho constitucional nuestro, como pueblos originarios de Argentina. Y eso es lo que proponíamos nosotros, decíamos, porque no teníamos el derecho legítimo que nos corresponde, sino que había un inciso que nos discriminaba totalmente, porque era como una declaración de guerra para nosotros eso, ¿no? Mantener el trato pacífico. Porque ¿cómo pacifican las naciones?
pacifican con armas, pacifican con tanques de guerra, con aviones de guerra, con armas. Así se pacifica. Así que cuando nosotros nos levantamos o cacareamos, y ya nos metían bala porque estaba ya en el texto constitucional. Por eso que Roca, cuando hizo la campaña del desierto, utilizó ese mismo inciso, mantener el trato pacífico. Entonces hicieron la campaña del desierto y la campaña al Chaco para eliminar a todos los pueblos originarios de Argentina. Utilizaron eso y para ellos fue legal lo que hicieron. Y por eso que nosotros sentimos desde ese momento la persecución de los que vinieron a poseer nuestras tierras acá en Argentina. Sufrimos la persecución por los militares y la quita de todas nuestras tierras y la imposición de lo que ellos nos vinieron a imponer, el trabajo, la aculturación, de ser la mano de obra barata después en todo el territorio argentino. Fueron las manos de obra barato de que ellos eran empleados por un plato de comida y a veces por nada, padeciendo toda clase de consecuencias, y sin embargo aportamos para el país, para nuestra Argentina, porque fuimos la mano de obra que levantaban las cosechas de los colonos, y quiere decir que nosotros no somos un estorbo, porque parece que los pueblos originarios para Argentina son un estorbo, son un problema, y no somos un problema nosotros, porque creo que contribuimos también en participar en todo lo que hicieron aquellos colonos que también fueron los que levantaron al país. Nosotros fuimos parte de ellos también, porque en las cosechas de maíz, en las cosechas de lino, girasol, trigo, arroz, en las cosechas de maíz, de algodón, en la zafra, de azucarera, y fueron la mano de obra que hizo crecer el país también. Así que no fuimos un problema, sino fuimos más bien útil para levantar al país también. Bueno, esos días yo recuerdo, yo me iba todos los días, porque como estaba acá cerca, todos los días me iba ahí a la convención y iba a hacer el seguimiento, a charlar con los convencionales, y bueno, para mí fue una experiencia muy, muy fuerte, porque bueno, acá nosotros nos emocionamos a lo último, pero ustedes saben los momentos que nos hicieron pasar, momentos malos cuando nos discutían los convencionales, que para qué queríamos derechos si los derechos de las personas ya estaban en la Constitución Nacional. Y nosotros teníamos que argumentar palabras para decir que nosotros no teníamos ese derecho que hablaban ellos, sino queríamos un derecho expreso dentro de nuestra ley madre. La Constitución Nacional es nuestra ley madre, es la ley mayor de Argentina. Sobre esa Constitución están regidos todos los comportamientos que debe haber en un país. Así que bueno, fue un logro para nosotros. Hoy también recordamos a aquellos hermanos que ya no están más con nosotros. Yo los recuerdo y me da un dolor en mi corazón, porque en realidad también caminamos junto con ellos, sufrimos el frío, el calor, el cansancio de andar, de luchar y conseguir este derecho que hoy, gracias a eso, hoy tenemos esta escuela intercultural. Gracias a ese derecho que nosotros conseguimos, podemos tener la escuela primaria, tenemos acá el centro de salud, tenemos esta escuela que es intercultural y bilingüe, y por la lucha de ese derecho, así que yo me siento orgulloso de haber participado y me siento más fuerte que nunca, a pesar de que yo ya tengo 70 años.
Ojalá que acá se levanten dirigentes con mucho ánimo y con mucha fuerza y valentía para luchar por el derecho que nos corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos derechos, así como tenemos obligaciones, pero tenemos derechos que nosotros tenemos que siempre pararnos, decir, bueno, este es mi derecho. Si usted está trabajando, tiene un derecho de trabajar, pero un derecho también de que a usted le paguen ese derecho. Y entonces, para saber todo eso, nosotros debemos estudiar. Se debe estudiar para conocer, y más bien se debe estudiar los derechos que le corresponde a cada persona. En este caso, los pueblos originarios. Los que son del pueblo originario tienen que estudiar este derecho que está en la Constitución Nacional, para que en cualquier lugar donde se pare puedan no agachar la cabeza, sino levantar su frente y hablar que tiene un derecho a ser respetado como una persona, no como a nosotros, que nos pisoteaban todo, nos usaban como mano de obra barata sin poder levantar nuestra cabeza porque no entendíamos nada de nuestro derecho. Bueno, chicos, esto para mí hoy doy gracias a la directora y a los que me convocaron hoy en este lugar para este reconocimiento de haber participado en aquella convención nacional. Muchas gracias por escuchar y bueno, será hasta otro momento. Le vamos a hacer dos entregas muy especiales de conocimiento de estos 30 años. Una vez desde la comunidad la tiene Miguel, los profes, si quieren sumar Rocío, entregan este recordatorio y tenemos un obsequio muy especial que le va a entregar su nieta, una producción artesanal que hacemos en la escuela, que lo hizo, y le va a entregar, bueno, le damos otro fuerte aplauso a Antonio. Porque la palabra intercultural quiere decir la interrelación de todos los pueblos, de todas las culturas. Intercultural. Porque generalmente los aborígenes fueron discriminados y ellos hicieron una lucha para que... Claro, hicimos al revés nosotros. En vez de que los otros que vinieron hagan esa educación, nosotros tuvimos que plantear la educación. Qué buena acción. La acción que tuvimos, en vez de sembrar odio, no, nosotros queremos que se reconozcan todas las culturas, no una, sino todas. Entonces eso también es un concepto muy importante de tenerlo presente de la interculturalidad, porque ha dado unos frutos muy buenos de que nosotros nos suframos más la discriminación. Porque ¿qué es la interculturalidad? Es valorar a todas las culturas que estamos conviviendo todos juntos. Eso es la interculturalidad.